¿Qué tal? Damos la bienvenida al auditorio a este programa que hemos preparado desde el Museo de las Constituciones en la serie Los Valores Constitucionales, Tus Valores, y hoy vamos a hablar de la libertad. La libertad, ¿qué es y cuáles son sus límites? Bueno, en esta ocasión hemos invitado a dos expertos sobre la materia, dos expertos en derechos humanos. En primer lugar, me gustaría presentar al doctor José Antonio Guevara, que es actualmente el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. ¿Qué tal, José Antonio? Muchas gracias por la invitación, Mario. Es para mí un honor poder compartir esta oportunidad de intercambiar ideas sobre este tema tan importante para el orden jurídico que es la libertad. No, gracias a ti. Y por otra parte al doctor Luis González Plasencia, consultor experto y expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mario? Pues un placer estar con ustedes, compartir con José. Pues agradecemos al CUAD por la invitación y es un honor dirigirnos al público universitario y desde la universidad al público en general. Bueno, hay que recordar que es importantísimo la participación del público, así que los invitamos a que puedan llamar aquí a cabina al correo de voz con el número de teléfono 56 22 87 18 y 56 22 87 42 y escribir al correo electrónico mirador@coaed.unam.mx y por supuesto consultar la página de internet mirador.coaed.unam.mx. Bueno, pues empezaremos la discusión, la plática realmente como hemos dicho sobre la libertad. Así que podemos empezar, ¿no?, con la pregunta, tal vez muy abierta, pero creo que sí es importante introducir al tema. ¿Qué es la libertad para ti, José Antonio? Bueno, yo creo que es muy importante delimitar la discusión sobre el concepto de libertad. Yo me referiré a algún aspecto de teoría política, que es qué es lo que se entiende la libertad en un contexto de un orden constitucional. Tengo el pleno convencimiento que desde los orígenes del constitucionalismo la idea de libertad era muy amplia. Se buscaba que las personas que estaban bajo la jurisdicción de un Estado tuvieran absoluta libertad de hacer todo aquello que estuviera todo aquello que no estuviera expresamente prohibido. Y el orden jurídico, el orden constitucional se establecía como un mecanismo para que el poder del Estado se viera limitado y que se establecieran con toda claridad cuáles son las actuaciones que puede desempeñar un funcionario público o un diferente órgano del Estado, y todo aquello que no está regulado pues puede ser desempeñado libremente por las personas, por los seres humanos que se encuentren bajo la jurisdicción de ese Estado. Entonces, jurídicamente, pues es un concepto muy interesante porque considero que es el corazón del orden jurídico. Los propios instrumentos internacionales de derechos humanos, la Declaración Universal y los principales tratados hablan de la libertad como uno de los fundamentos a partir de los cuales los Estados reconocen sus compromisos para obligarse conforme a esos tratados de derechos humanos. Bueno, yo creo que has avanzado mucho también ahí en tu respuesta sobre la historia. Yo creo que aquí lo importante también sería pensar en esa idea que todos tenemos sobre la libertad. Yo creo que hay dos formas de verla, ¿no? Para muchos la libertad nunca se alcanza, es tal vez solo una ilusión.
Y desde otro punto de vista, el Estado, el derecho, a veces podría limitar nuestra libertad, a veces podría ser el lugar donde podemos realmente ser libres. ¿Qué opinas tú sobre esto que podría ser paradójico, Luis? Claro. Bueno, coincidiendo con lo que dice José, me parece importante tener en cuenta que desde una perspectiva más sociológica, la libertad es este espacio que te permite un desarrollo pleno de tu identidad y de tu estilo de vida, ¿no? Naturalmente, cuando hablamos de desarrollo pleno de la identidad y del estilo de vida, hablamos también no solamente de las limitaciones que en un momento dado el Estado pone, ¿no?, cuando esa identidad o ese estilo de vida pueden convertirse en un acto que eventualmente daña a los demás, ¿no?, sino de la vigilancia del propio Estado y de la promoción de aquellos elementos que permiten que entre las personas se generen esos mismos límites, de modo tal que mi identidad, el desarrollo de mi identidad, no interfiera o no limite el desarrollo de tu identidad. El asunto es más o menos complejo, pero digamos que eso te plantea la idea de que la libertad es intersubjetiva, ¿no? Claro. No se puede plantear desde una perspectiva estrictamente individual, ¿no? Es necesario comprenderla, digamos, en el entramado de posibilidades que da el desarrollo de múltiples identidades. Como bien comentabas, hay situaciones que todos estos reconocemos claramente como limitaciones expresas a la libertad. El caso, por ejemplo, de la comisión de delitos, ¿no? Es interesante ver desde el punto de vista histórico cómo en la modernidad la libertad se convierte en uno de los valores fundamentales, ¿no? Y el derecho penal la utiliza para crear un mecanismo de proporcionalidad frente a quien transgrede una norma penal, ¿no? Un poco de control. Es una manera de control, pero es una manera también de racionalizar la intervención del Estado, dotando a la libertad de un contenido, digamos, cuantitativo, ¿no? Se te expropian años de libertad, se te expropia o meses o días de libertad, que en ese momento fundamentalmente era una libertad para trabajar, ¿no? Me parece que es importante hacer un encuadre en el que puedas ver cómo el concepto de libertad va transformándose a lo largo de los siglos, ¿no? Y va adquiriendo pues nuevas dimensiones. Así, digamos, a vuelo de pájaro, me parece en un primer momento en la modernidad era importante la libertad para trabajar. Estamos hablando de un momento en el que el trabajo se convierte en una herramienta fundamental de supervivencia. Después la libertad se constriñe muchísimo, ¿no? Sobre todo con los estados intervencionistas. Ahí hay una injerencia brutal en una serie de esferas de la actividad humana, y luego vemos otro momento en el que se empieza a ensanchar. Si quieres, de eso podemos ir hablando más adelante, ¿no? Pero es interesante, bueno, pensando también como la evolución, tú dices sociológica o social, pero también a través de la historia, que pues la libertad se entendía casi exclusivamente para ciertas personas, ¿no? Los esclavos, evidentemente, privados de su libertad, pero eran los que habían cometido algún delito, por ejemplo, pienso en la antigüedad, ¿no?, en la historia de Roma, o pienso en la historia de toda la humanidad, aquellos esclavos que eran tomados del ejército contrario, ¿no?, que se convertían en esclavos de los vencedores. Y parece que en este mundo, ¿no?, antiguo, pues la libertad solo era para los ciudadanos que se portaban bien, por ejemplo. Pero el Estado o el gobierno, no podemos llamar Estado en ese momento, no lo sé, pero los gobiernos o la autoridad podía tal vez impunemente ejercer ese poder para limitar la libertad de las personas. Y como tú dices, pues a través del Estado moderno, después de la Ilustración, cuando se empieza a racionalizar la idea del poder del Estado, las cosas van cambiando y se establecen los derechos, ¿no? Y como el derecho principal, tal vez después de la vida, es de los primeros que se nos ocurre, bueno, pues la libertad sí siempre está o puede estar restringida, pero los límites pues ya se establecen a través de una constitución o de alguna norma limitando el poder del Estado, ¿no? Ese poder del Estado, pues bueno, no ha acabado de definirse. Y creo que incluso lo que tú comentabas acerca de la libertad de las personas que han cometido algún delito, sigue discutiéndose si esa es la mejor manera para, digamos, hacer cumplir el derecho. Y eso es un tema muy actual,
pero como vemos, pues bueno, es de toda la vida, ¿no? Vamos a ver más tarde una cápsula, pero ¿cómo ha evolucionado esta idea de la libertad en las constituciones, José? Pues mira, yo lo que podría decirte sobre la noción de libertad y su reconocimiento constitucional o en instrumentos internacionales es que la libertad como tal no se reconocen diversos tipos de libertad que, como decía Luis, le permite a una persona desarrollar su identidad. Entonces tenemos un catálogo pues bastante interesante de tipos de libertad, la libertad de conciencia y de religión, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de trabajo, y obviamente la que se relaciona con el tema del derecho penal, el derecho a la libertad personal. Entonces, cuando observamos una constitución o insisto, un tratado internacional que reconoce estos temas, pues vamos a ver diferentes tipos de libertad. Entonces, jurídicamente creo que para analizar el concepto hay que hablar de alguna de estas libertades de manera individual para poder entender cuáles son las posibilidades de limitación que tiene cada uno de estos derechos. Bueno, y sobre eso creo que todos entendemos actualmente que todas las libertades siempre tienen un límite. Y estas libertades que nacen en el siglo XVIII, ¿no?, que se plasman por primera vez en las constituciones modernas, en las constituciones americanas, en la constitución francesa, ya nacen con un límite. La libertad de expresión, libertad de imprenta, bueno, existía un tipo de censura, ¿no? ¿Qué libertades podemos pensar ahora que podremos pensar que existen sin restricciones o siempre existe algún tipo de límite, Luis? Bueno, viendo la libertad como un derecho fundamental que es, hay que tener en cuenta que los derechos fundamentales no son absolutos, ningún derecho es absoluto, ¿no? Eso significa que existen efectivamente límites, eso no está en cuestionamiento, esos límites han existido siempre, a veces son límites jurídicos, no siempre son límites jurídicos, hay límites ideológicos, por ejemplo, hay límites culturales, hay, digamos, momentos en los que una cierta percepción moral implica límites al ejercicio libre, a la toma de decisiones libres de las personas, en fin. Esos límites siempre han estado y creo que la discusión va más en el sentido de la legitimidad de los límites y de quién eventualmente debe colocar esos límites, ¿no? Y en qué momento. Me parece que el enfoque, sobre todo ya en este último periodo de la modernidad, el enfoque ha variado, ¿no?, desde una perspectiva en la que quien imponía los límites era la autoridad, ¿no? Entonces la autoridad te decía, sí, puedes ser libre en estas circunstancias, ¿no? Y en este momento me parece que lo que hemos visto, sobre todo a partir de los movimientos sociales de la última parte del siglo pasado, es que se van conquistando nuevos espacios de libertad desde la sociedad, ¿no? La misma sociedad es la que le va diciendo al Estado, a ver, aquí no me limites, ¿no? Claro. Y se van construyendo estos mecanismos. Creo que es muy claro en el caso de los derechos de las mujeres o de los derechos sexuales y reproductivos, se van construyendo estos límites de libertad con una perspectiva distinta, ¿no? Sí, es decir, hay una presión social, además de la construcción teórica, ¿no? Bueno, podemos ver ahora una cápsula, vamos a ver una cápsula que nos habla de la historia de la libertad en nuestras constituciones y esto nos dará pie también a la discusión sobre este tema. La libertad, entendida como la capacidad que tiene una persona para actuar según su voluntad, pero sin afectar derechos de terceros, ha estado presente de alguna u otra forma a lo largo de nuestra historia constitucional, aunque cabe señalar que las perspectivas han cambiado, ampliándose y aplicándose en diferentes ámbitos de la vida. Por ello, la libertad se ha convertido en un valor constitucional que vale la pena conocer más a fondo. En la Constitución de Cádiz de 1812, primer texto constitucional que tuvo vigencia en territorio nacional,
ya se encontraba consagrada la libertad de imprenta como una libertad política. Este hecho contemplaba el que se garantizara que todos los españoles tenían libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, confiriéndole a las Cortes la facultad para proteger dicho derecho. En el mismo sentido, se le prohibía al rey privar de la libertad individual a cualquier individuo, salvo aquellos casos en que el bien y la seguridad del Estado exigieran la privación. Dentro del movimiento de revolución de independencia de México, el tema de la libertad formó parte de las principales exigencias que los insurgentes demandaban. Tal situación se puede observar al analizar los textos de corte constitucional que fueron promulgados en dicho periodo. Un ejemplo es el decreto que Miguel Hidalgo y Costilla promulgó en la ciudad de Guadalajara el 6 de diciembre de 1810. Mediante este, Hidalgo ordenaba la libertad de los esclavos, o en su defecto, se aplicaría pena de muerte a las personas que desobedecieran el mandato. Otro ejemplo son los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón y los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón. En los elementos constitucionales de Rayón se plantea que la América es libre e independiente de otra nación y se consagra la libertad individual proscribiendo la esclavitud. La libertad de imprenta sobre aspectos científicos y políticos, mientras el objetivo de estos sea el de ilustrar, es un derecho que también se contempla en el texto del documento. Cabe mencionar que si bien este texto contemplaba derechos que se pueden calificar de avanzada para la época, aún seguía reconociendo la figura del monarca español como autoridad. Morelos, en desacuerdo con seguir reconociendo la figura del rey y con un sentido más nacionalista, en sus sentimientos de la nación, desconoce al monarca y afirma la libertad de la América, dejando claro que es un territorio independiente de España y cualquier otra nación. En el mismo orden de ideas, de manera muy contundente, la proscripción de la esclavitud. Dicho texto sería leído en la primera sesión del Congreso de Chilpancingo, que el mismo Morelos convocaría con la finalidad de crear una constitución. Finalmente, el 22 de octubre de 1814 se promulgaría la Constitución de Apatzingán, obra máxima del Congreso de Chilpancingo. En el mencionado documento constitucional, la libertad representa uno de sus pilares más importantes al momento en que establece que la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. De esta forma se consagraría la libertad de imprenta, con el único límite para los casos en los que se ataque el dogma, la tranquilidad pública u ofenda el honor de las personas, siendo atribución del Congreso la protección de dicho derecho. También se le prohíbe al Supremo Gobierno el arrestar a ningún ciudadano más de 48 horas, esto como forma de proteger la libertad individual. Tras la consumación de la independencia y la firma del Plan de Iguala, se convocó a la creación de un nuevo Congreso Constituyente que tuviera como objetivo la formulación de una nueva Constitución. Para el 4 de octubre de 1824, se promulgaría la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, como resultado del trabajo del Congreso. El federalismo rigió en nuestro país alrededor de una década, hasta la expedición de las 7 leyes constitucionales de 1836 que vinieron a dar inicio formal al centralismo. Como su nombre lo dice, las 7 leyes no era un texto constitucional unificado, sino que eran leyes separadas. La pugna entre centralistas y federalistas no terminaba, por lo que para el año de 1846, un levantamiento armado encabezado por el general Mariano Salas
culminaría en la instauración de un Congreso con facultades constituyentes, hecho que daría fin al centralismo. El resultado de la labor del Congreso fue la promulgación del Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, que, aunque no fue una constitución como tal, tiene una relevancia no menor para el constitucionalismo mexicano. En la mencionada acta se plasmaba la necesidad de que una ley fijara las garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad, estableciendo los medios para hacerlas efectivas, y remataba decretando que la ley de imprenta se consideraría como ley constitucional, junto con otro grupo de leyes de las que hacía mención. Agradecemos al auditorio que siga con nosotros y les recordamos que existen algunos obsequios, libros que ha publicado el museo, que bueno, pueden buscarlos, pueden llamar a la cabina para preguntar por ellos. Bueno, después de ver la cápsula, yo creo que nos queda muy claro algo que habías comentado, Luis, sobre los movimientos sociales, que son los que impulsan muchas veces los derechos, incluyendo la libertad en general, o las libertades, como decías, José. Esto también es una paradoja, yo creo, porque se crean estos derechos con sangre. Ya vimos en la cápsula lo que nos ha costado en este país lograr algunas de estas libertades, y que siempre hay alguien que se opone. Vemos la libertad, por ejemplo, religiosa, la libertad de culto, que tanto costó en este país en el siglo XIX sobre todo. Pienso entonces si hasta dónde es, digamos, dable, hasta dónde es posible luchar por estas libertades, sabiendo que puede ir comprometida, pues, incluso la vida, ¿no? En muchas ocasiones. ¿Qué piensas sobre esto, Luis? Mira, yo decía hace un momento que hay que entender el concepto en el contexto en el que va teniendo sentido, ¿no? No es casual, en mi opinión, ver que esta explosión de libertades, sobre todo en términos de la posibilidad de expresar tu identidad y tu estilo de vida, digamos, de una manera mucho más amplia y con menores restricciones, se dé en un contexto en el que el mercado ha tenido una expansión importantísima. El mercado ha jugado a finales del siglo XX, ¿no?, a favor de las nuevas identidades, es decir, del rescate de identidades que durante 150 años estuvieron condenadas a ser identidades anormales, ¿no?, identidades consideradas como, digamos, de menor valor frente a otras identidades que se construyeron de manera muy sólida. Déjame ponerte el ejemplo de los varones y las mujeres, o de las heterosexuales frente a la diversidad de identidades psicosexuales, que fueron anteriormente, con motivo de distintos tipos de discursos, colocadas en una posición de minusvalía, ¿no? Incluyendo, por supuesto, a las personas con discapacidad, en fin. Entonces, lo que vemos en el despunte de la última parte del siglo es que el mercado juega un papel muy interesante rescatando estas identidades, ¿no?, haciéndolas parte del gran fenómeno de consumo, y digamos que eso va facilitando en un momento determinado que se vayan abriendo las posibilidades de expresión y por lo tanto los ámbitos de libertad, ¿no?, sin que eso signifique que el asunto es digamos, ausente de violencia, ¿no? Como tú bien dices, me parece que eso podemos verlo a lo largo de la historia. La consecución de los derechos es el resultado, digamos, tanto de concesiones como de luchas, ¿no? Se van dando estas circunstancias en las que hay efectivamente una lucha, pero que termina finalmente generando una concesión, ¿no? En mi opinión, esas concesiones son las que no son gratuitas, ¿no? Esas concesiones tienen que ver con estos contextos que se van planteando a lo largo de toda la modernidad. Y también hay yo lo veo así ahora que lo comentas, una presión externa. O sea, vemos que ya tampoco estamos
tal vez nunca lo hemos estado aislados, pero ahora mucho menos. Me refiero como sociedad mexicana, como país. Y estos derechos que se dan en otros lados acaban siendo también reconocidos porque son defendidos también en México. Así que vemos una influencia, por ejemplo, con las libertades sexuales, que en otros países se empiezan a dar, se empiezan a reconocer estos derechos y luego se busca su reconocimiento en México. Hasta ahora tal vez hemos sido poco innovadores, si vale la palabra, para buscar este tipo de libertades. Pero el tema de drogas es otro, ¿no? Somos libres realmente para utilizar drogas. El Estado tiene la legitimidad para decirnos que nosotros no podemos utilizarlas. Es parte de la libertad. No sé qué piensas sobre esto, José. Yo creo que en estos temas que mencionas sobre derechos sexuales, libertad sexual y derechos reproductivos, y el tema de la libertad de las personas de poder consumir drogas porque no hacen un daño a terceros, son temas que, si bien México no ha sido innovador en el tema porque las discusiones se están dando en otros lados, sí ha podido ser pionero en su reconocimiento legal y en discusiones constitucionales de muy alto nivel. Tú sabes que la Ciudad de México fue en la región latinoamericana de las primeras en reconocer la interrupción legal del embarazo. Eso llevó a un debate constitucional muy interesante y bueno, es un espacio ganado, es un derecho ya completamente adquirido en el orden jurídico, que veo que sea muy difícil que se pueda revertir. De la misma manera, el tema del respeto a las diferentes preferencias sexuales y el reconocimiento del matrimonio igualitario también en la Ciudad de México es otra de estas cuestiones que bien tú dices, no fuimos innovadores, pero sí fuimos pioneros en el reconocimiento legal. México es de los primeros países, y la Ciudad de México en particular, en que se reconoce esta posibilidad. Y en el tema de drogas, pues todavía no logramos un cambio significativo, pero hemos estado avanzando en una discusión muy importante. Otros países ya se adelantaron. Estados Unidos tiene, pues tú conoces varios estados de la Unión que reconocen que la libertad de consumir por lo menos marihuana para fines terapéuticos o fines médicos, y 2 estados de la Unión Americana lo reconocen la posibilidad de consumir de manera recreativa, es decir, un reconocimiento absoluto de la libertad de consumir cannabis nada más, ¿no? Uruguay acaba de aprobar una legislación, unas reformas a su legislación muy importantes en donde también se reconoce esto, y entiendo que en la Ciudad de México en los próximos meses se estará presentando una iniciativa para reconocer también cierta libertad en materia de drogas. Yo estoy convencido que las personas no tienen por qué ser inducidas u obligadas a no consumir cierto tipo de enervantes. Debe existir un reconocimiento a esa libertad, y el orden jurídico mexicano actualmente, no me refiero al constitucional, sino al orden jurídico particularmente penal y en materia de salud, establecen limitaciones que no son necesarias ni son proporcionales en una sociedad democrática. Y creo que aquí has tocado 2 temas que me parecen fundamentales. Uno es que no afecta a terceros, ¿no? Creo que ese puede ser un principio para que nosotros podamos analizar una situación concreta, como en el caso del uso de las drogas. Y aquí se me ocurre también esta idea, que es una idea teórica sobre el derecho penal, que no puede o no debería existir un delito sin víctima. Pensamos aquí que pues, realmente en el uso, pensemos en el ejemplo de marihuana, la persona que compra y consume pues no es una víctima, él lo hace ejerciendo su libertad, podríamos pensar. Y el que la vende, pues tampoco está siendo víctima de nada, simplemente le está ganando. Entonces, aquí hablamos de 2 personas que se benefician en un acto que ahora no es jurídico, pero podríamos pensar que en algún momento lo fuera, así que no hay víctima. Y la otra cuestión que tú comentas es el Estado. O sea, ¿puede el Estado, fungiendo aquí, tal vez como estableciendo valores, ¿no?